las 14:04 hora local, este F-16 estadounidense patrullaba en soledad a 6.400 metros sobre el hielo fracturado de la costa de Alaska, ejecutando un patrón de vigilancia en la frontera del espacio aéreo soberano. Tras 2 horas de vuelo rutinario, con el cuerpo entumecido dentro de la estrecha cabina, Moscú lanzó a su perro de presa más agresivo para enviar un mensaje. Poco sabía el piloto del Su-35 ruso que esa soledad aparente era una trampa y que su agresión era exactamente lo que los satélites estadounidenses necesitaban. 10 segundos después, el radar del F-16 chilló y el Su-35 rasgó el cielo frente a él, motores gemelos escupiendo fuego azul en post-combustión, cerrando la distancia casi a la velocidad del sonido. El caza ruso no se limitó a pasar, cruzó su nariz cortando su trayectoria a solo 10 metros de distancia, tan cerca que el estadounidense sintió el impulso instintivo de cubrirse la cara dentro de su casco. A una velocidad de cierre combinada superior a los 1.600 km por hora, el margen entre una intercepción y una colisión fue de apenas unas milésimas de segundo. La turbulencia de Estela atropelló el F-16 como un tren. El ligero caza de 12 toneladas fue aplastado hacia abajo y sacudido violentamente hacia la derecha, el piloto automático muriendo al instante mientras la palanca de mando vibraba salvajemente en las manos del piloto. Atrapado en su asiento eyector, luchó físicamente contra las fuerzas G para no perder la conciencia y nivelar la nave, mientras su único motor tosía, ahogándose al tragar el aire quemado y sucio que el ruso le había escupido en la cara. El panel de alerta de radar del F-16 gritó. Un tono agudo y continuo taladró los oídos del piloto mientras la cabina se bañaba en luz roja. El IRBC, el radar de caza más potente de Rusia, había disparado un haz concentrado de energía de banda X directo a su cara. Era el punto rojo de un francotirador clavado en su frente. Y cuando lo ves tan nítido es porque ya es demasiado tarde. El ruso creía que estaba intimidando. El piloto americano activó el interruptor maestro del pod bajo su ala derecha. No era un tanque de combustible, era el sistema de guerra electrónica AN/ALQ-213. En el momento en que la energía rusa tocó la piel del F-16, el sistema americano se clavó en la señal rusa, succionando cada secreto en un radio de 480 kilómetros. Frecuencias de salto, anchos de pulso, códigos de ataque, datos que el Kremlin había ocultado durante décadas, ahora fluían en tiempo real hacia la red de inteligencia Five Eyes. El piloto sonrió bajo la máscara, niveló el avión a 6.400 metros y transmitió con voz de hielo: "Aquí aeronave de Estados Unidos en espacio aéreo internacional". Entonces la pantalla parpadeó. La luz verde de transmisión segura murió y se encendió una luz ámbar intermitente. El flujo de datos se cortó en seco. El piloto golpeó el display, pero los números de la telemetría empezaron a correr al revés. El radar ruso no solo los estaba rastreando, estaba modulando la frecuencia de una forma que el ordenador americano no podía leer. El zumbido en sus audífonos cambió. Ya no era estática, sonaba como una respiración digital. El ruso no estaba compartiendo nada. Usó el enlace abierto para contraatacar y hackear la computadora de misión del F-16. El Su-35 no se retiró, giró sobre su ala y volvió a atacar, esta vez deslizándose hacia el flanco izquierdo como un tiburón curioso. El piloto ruso buscaba intimidar. Se colocó en formación de sombra cerrada, a solo 40 metros de distancia, igualando la velocidad del F-16 a 800 km por hora. Estaba tan cerca que bloqueó el sol, proyectando una sombra helada sobre la cabina del americano. El piloto americano, con las manos sudando sobre los controles, activó el pod de designación Sniper bajo su fuselaje. Esta cámara de alta definición, diseñada para leer una matrícula desde la estratosfera, ahora enfocaba a quemarropa. Cada remache del fuselaje ruso, cada panel de acceso, cada fuga de aceite hidráulico. El canal infrarrojo del F-16 empezó a mapear el calor del enemigo para ver el esqueleto ardiente de la máquina. Las pantallas mostraron la verdad desnuda: gases de escape a 650 grados centígrados, bahías de aviónica brillando a 82 grados centígrados, e incluso los puntos calientes invisibles donde las tuberías hidráulicas corrían bajo la piel de titanio. Esos datos eran oro puro. Le decían a los ingenieros estadounidenses exactamente dónde debían morder sus futuros misiles. De repente, el Su-35 comenzó a burlarse de Isaac Newton. Sus toberas de escape traseras cobraron vida propia, pivotando a más o menos 20 grados en cualquier dirección como las muñecas de un gimnasta. Esto es la vectorización de empuje, una tecnología que permite al caza moverse por fuerza bruta, sin necesitar viento en las alas, mientras el F-16 tenía que luchar contra la turbulencia para mantenerse estable. El ruso parecía levitar a su lado, realizando microcorrecciones imposibles. Era una ingeniería hermosa, hipnótica y completamente letal.
El piloto americano, con la garganta seca, mantuvo las cámaras rodando. Aunque el enlace satelital seguía muerto por el hackeo, el disco duro local grababa todo. Cada contracción de esas toberas, cada ángulo de ataque y cada milisegundo de respuesta quedó registrado. A solo 40 metros, el aire entre ellos vibraba. Un error de cálculo y ambos serían una bola de fuego en el Ártico. Pero la arrogancia del piloto ruso le hizo cometer un error de juicio crítico. Al inclinarse para mostrar su agilidad, expuso su vientre a los sensores del F-16. Ahí estaba cada detalle 4K. 2 misiles R-77 de radar activo y 2 R-73 buscadores de calor en las puntas de las alas. El americano no solo confirmó la amenaza, acababa de fotografiar los números de serie de las ojivas diseñadas para matarlo. El Su-35 la vio bruscamente. Izquierda, derecha, la señal internacional de sígueme. El ruso ya no estaba jugando, estaba intentando secuestrarlo, obligándolo a desviarse hacia espacio aéreo ruso. El piloto estadounidense apretó la mandíbula y mantuvo el rumbo. La respuesta del ruso fue inmediata y sucia. Deflectores activados, lanzando un chorro de aire turbulento que golpeó la nariz del F-16 como una bofetada física. El americano luchó contra la palanca, sus músculos tensos bajo el traje anti-G. «Maldito seas», murmuró. De repente el caza ruso trepó 150 metros, frenó en seco desafiando la inercia y se invirtió. Lo que pasó después desafió a la razón. El F-35 se quedó colgado boca abajo directamente encima de la cabina del F-16. El piloto estadounidense levantó la vista y solo vio metal gris y sucio. Estaban volando dosel contra dosel, separados por menos de 10 metros. Podía ver el piloto ruso mirando hacia abajo, colgado de sus correas. Era una maniobra imposible, suicida. A 450 km por hora, un avión normal caería como una piedra, pero el Su-35 se mantenía ahí arriba. Sus computadoras de vuelo resolvían ecuaciones de física 100 veces por segundo moviendo las toberas vectoriales para luchar contra la gravedad. 19.000 kilos de acero, combustible y explosivos estaban suspendidos sobre la cabeza del americano. Si el ordenador ruso fallaba, el Su-35 caería y aplastaría el F-16 como a un insecto. El piloto americano sostuvo la respiración, su mano temblando sobre el eyector, esperando el sonido del metal crujiendo. El Su-35 finalmente se dejó caer desde su posición invertida, cayendo alrededor del F-16 como una serpiente constrictora, enrollándose en una rama. Trazó un túnel perfecto de 360 grados usando al caza americano como eje central. Al pasar por la cola, la distancia se redujo a 20 metros, tan cerca que si el piloto ruso hubiera estornudado y movido la palanca 1 milímetro, ambos habrían terminado convertidos en confeti de titanio sobre el Ártico. Mientras la cámara del F-16 grababa cada ángulo de ataque y cada corrección de los alerones, el Kremlin guarda las envolventes de vuelo de este avión como si fueran códigos nucleares. Este vaquero del aire se las acababa de regalar por el precio de un susto. Moscú gastó billones en ocultar esta tecnología, pero Estados Unidos acababa de recibir el manual de usuario pirateado. Cuando el Su-35 completó su órbita y niveló frente a él, sus 2 motores Saturn soltaron un torrente de aire sucio. No fue un empujón, fue como si un gigante invisible agarrara al F-16 por la nariz y lo lanzara contra una pared. El pequeño caza monomotor se encabritó 12 grados violentamente. Fue como meter una mano en un ventilador de techo industrial. El piloto golpeó su casco contra el dosel con un crack audible. El arnés le cortó la circulación en los hombros. El piloto automático no se desconectó, se rindió. La velocidad del aire fluctuó 70 km por hora en un parpadeo. Y entonces, el sonido que todo piloto de F-16 teme más que a la muerte. ¡Bang! El motor, incapaz de digerir el aire turbulento del ruso, vomitó una llamarada por la parte trasera y se ahogó. El rugido de la turbina fue reemplazado por el zumbido de las alarmas y el sonido de su propia respiración acelerada. El F-16 se convirtió en un ladrillo de 12 toneladas cayendo en silencio hacia el mar helado. El motor rugió de nuevo, salvándolo de la caída, pero el alivio duró medio segundo. El Su-35 apareció de la nada, cortándole el paso, bloqueando todo el horizonte. Y entonces, el ruso tiró del freno de mano. El ruso hizo la maniobra más sucia del manual. Levantó el enorme panel de freno en su espalda y cortó los motores. En 3 segundos pasó de ser un cohete a ser un muro de metal parado en el aire. El F-16 que venía acelerando detrás se le echó encima. Fue como un coche a toda velocidad encontrándose de golpe con un camión parado en la autopista. El morro del americano iba directo a estrellarse contra la cola del ruso. La computadora gritaba pánico en el casco. El piloto estaba atrapado, sin salida. Si intentaba subir, su avión perdería fuerza y caería como una piedra. Si intentaba bajar,
Aceleraría más y chocaría contra el ruso. Si intentaba girar, el aire sucio que dejaba el ruso le arrancaría las alas. Quedaban 4 segundos para el choque. El ruso no se movía, estaba jugando a 6.000 metros de altura esperando a ver si el americano tenía el valor de frenar o la mala suerte de morir. 2 segundos. El piloto americano reaccionó por instinto. Desplegó los frenos de aire y cortó el motor de golpe. El F-16 se sacudió violentamente, vibrando como si fuera a desarmarse en el aire. Logró frenar justo a tiempo, quedando a solo 3 metros de la cola del ruso. Estaban tan pegados que el fuego de los escapes enemigos empezó a derretir la pintura de la nariz del avión. El ruso se aburrió de jugar. Metió post-combustión máxima. Un chorro de fuego azul golpeó el parabrisas del americano, cegándolo momentáneamente. El Su-35 salió disparado verticalmente hacia la estratosfera, dejando al F-16 revolcándose ciego en su estela turbulenta. Pero no se marchó. El ruso ejecutó un medio bucle hacia arriba y cayó en picada de regreso. Ahora venían de frente, cara a cara, una justa medieval a Mach 1, cerrando la distancia a 600 metros por segundo. El americano buscó el tono de sus misiles para defenderse. Silencio. Su sistema de armas seguía muerto por el hackeo. Estaba indefenso. Miró a través del cristal. El Su-35 no le apuntaba con el cañón. Justo antes de cruzarse, el ruso levantó el morro, exponiendo su vientre sucio directamente frente a la trayectoria del vuelo del F-16. Y entonces el americano vio el verdadero horror. Las compuertas del sistema V-26 bajo la panza del ruso estaban abiertas. No eran misiles. El ruso se había colocado en la posición geométrica perfecta para vomitar una pared de bengalas de magnesio directamente en la toma de aire del F-16. A esa distancia y velocidad, eso no es una contramedida defensiva. Es un disparo de escopeta quemarropa directo a la garganta del motor. El piloto americano entendió la jugada al instante. El ruso no solo quería romperle el motor, quería humillarlo. Pero en su arrogancia, ese piloto de Sukhoi estaba a punto de cometer traición sin saberlo. Iba a encender el sistema V-26. Esas bengalas son el secreto mejor guardado del Kremlin. Su firma espectral, la temperatura exacta y el color químico con el que arden. Es lo único que confunde a los misiles de la OTAN. Si Estados Unidos conseguía grabar esa ignición a quemarropa, los ingenieros de Raytheon podrían reprogramar cada misil Sidewinder para ignorar los señuelos rusos para siempre. Toda la flota rusa quedaría desnuda. El americano tuvo medio segundo para decidir: virar y salvar su pellejo o mantener la nariz en el fuego y robar el secreto. Apretó los dientes y tomó la decisión estúpida y heroica. En lugar de huir, empujó la palanca, metió la nariz del F-16 aún más adentro de la zona de peligro, asegurándose de que sus sensores ópticos tuvieran un asiento en primera fila para la explosión. Ajustó los filtros infrarrojos a captura de alta velocidad. Bloqueó la grabación en el disco duro de supervivencia. «Venga», gritó, agarrando el asa amarilla de eyección con la mano izquierda mientras mantenía el avión estable con la derecha. «Enséñame de qué estás hecho». El vientre del Su-35 se abrió. Fue una cascada de 48 soles en miniatura. El ruso vació sus dispensadores en un solo pulso. Un muro de magnesio ardiendo a 2000 grados se materializó instantáneamente frente al F-16. El americano no parpadeó. Entró en el infierno con los ojos abiertos. Durante 1.5 segundos, los sensores ópticos del F-16 se bebieron la luz, mapearon el espectro de color, la temperatura de ignición y el patrón de dispersión. El secreto militar mejor guardado de Rusia quedó grabado en un disco duro blindado bajo el asiento del piloto. Entonces llegó el impacto. La cabina se volvió blanca. El sonido fue atroz, como si alguien lanzara un puñado de grava metálica contra un ventilador industrial. El olor a ozono y metal fundido inundó la máscara de oxígeno. El F-16 atravesó la nube de fuego saliendo por el otro lado, con la pintura del radomo ampollada y humo negro saliendo por la cola. El piloto caía hacia el cielo. El avión se estremeció como un animal moribundo recibiendo una descarga eléctrica. Con una explosión sucia y negra, la turbina volvió a la vida, tosiendo humo, vibrando como una lavadora con un ladrillo dentro. El americano niveló a escasos 2000 metros del agua. Estaba vivo. Miró su pantalla multifunción. El enlace satelital seguía muerto, pero la luz verde del disco duro de respaldo brillaba fija. Datos guardados. Arriba, el Su-35 desaparecía hacia el oeste, su piloto probablemente riéndose, reportando a la base que había humillado a un caza de la OTAN. Se equivocaba.
En 24 horas ese disco duro estaría en el Pentágono. En una semana, cada misil Sidewinder y AMRAAM de la Alianza estaría reprogramado para ignorar las bengalas rusas. Moscú había enviado un caza para dar un mensaje de fuerza, y en el proceso había entregado las llaves de su propia destrucción. El piloto americano acarició el tablero dañado de su F-16 y miró la estela del ruso por última vez. Disfruta tu victoria, camarada. Acaba de costarte la guerra. Cambio y fuera.